No les pido mucho, ya. Bueno, vamos a comenzar, ¿cierto? Un saludo para todos ustedes los que están presentes hoy día, ¿ya? Un saludo, y también para sus compañeros que por algún motivo a lo mejor no pudieron estar presentes en este encuentro virtual. Elgueta. Ángel Elgueta. Vayan que leer. Ya. Bueno, hoy día vamos a ver. Vamos a trabajar, espérense un poquitito. Ay, ¿qué es? Se me fue. Voy a dejar hoy día, chicos, a uno de ustedes para que me vaya diciendo, ¿ya? Si se escucha, si se ve el video, ¿ya? Si se queda pegado al computador, porque de repente puede pasar. Voy a dejar a la Sofía Leger, ¿ya? Sofía Leger, te voy a pedir que tú actives tu micrófono, ¿ya? Y tú puedas, ¿cierto?, ayudarme hoy día a decir, ¿cierto?, si escuchas o no. Tú en este momento me escuchas, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces tú me vas diciendo si se ve la diapositiva, y en este momento yo tengo compartida la diapositiva, ¿se ve? sí, Ya, vale. Ya, eso quiero que tú me vayas diciendo. Y si tienes acceso en el chat también, pues, ¿ya? En el chat tú vas viendo si hay alguna consulta. ya. Vamos a minimizar aquí. Cata Kremer, esperen, todavía están entrando compañeros. Ya, vamos a comenzar. Ya, chicos, hoy día, ¿cierto? Vamos a seguir con la unidad número 1 de nutrición y salud, ¿ya? El tema de hoy es el sistema respiratorio. Hoy día 13 de julio, ¿ya? El objetivo de la clase es conocer movimientos musculares y óseos en la caja torácica, ¿ya? La difusión a nivel alveolar y la composición del aire inspirado y expirado durante el proceso de intercambio de gases de la ventilación pulmonar. ¿Qué representa la siguiente imagen? Aquí ustedes pueden ir haciendo comentarios, ¿cierto? Alguien que quiera hablar puede levantar su mano o desactivar su micrófono, ¿ya? Y que me cuente, ¿qué es lo que ven ustedes en esta imagen? A ver, Joaquín Mancilla, cuéntame, ¿qué es lo que tú puedes ver? ¿Qué observas en esta imagen? Como expulsando aire. ¿Ya? ¿Qué más puedes decir de esa imagen? De que el hombre al almacenar aire, como que se les congela los pulmones. ¿Ya? ¿Y qué es lo que veremos hoy día? Eh,
¿A qué sistema representa esta imagen? Sistema respiratorio, po. Al sistema respiratorio. ¿Quién le ayudó? Ya. Sí, chicos, hoy día vamos a ver el sistema respiratorio. ¿Ya? Espérense un poquitito. El sistema respiratorio, ¿cierto? Primero que nada, nos permite, ¿cierto?, obtener el oxígeno. Y el oxígeno, en todo lo que es ciencia y biología, lo abreviamos con O2. O2, cuando nos referimos al O2 es el oxígeno, ¿ya? Y nuestro sistema respiratorio, ¿cierto?, obtiene el oxígeno del entorno cuando respiramos, ¿ya? Y a la vez elimina ese oxígeno, ¿cierto?, porque adentro se transforma y lo elimina como dióxido de carbono que se llama CO2, ¿ya? Junto a otros desechos, ¿cierto?, de gases que produce nuestro cuerpo. No sé si me entendieron hasta ahí. ¿A qué le llamamos O2? Al Kiara, ¿a qué le llamamos O2 y CO2? ¿A qué le llamamos el O2? El intercambio de oxígeno en dióxido de carbono. Eso, ya, el intercambio, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, del sistema respiratorio y lo relacionamos con nuestra unidad de estudio, ¿cierto?, de nutrición, es que todos los nutrientes, ¿cierto?, que participan en una serie, ¿cierto?, de reacciones, pero para que estos nutrientes se formen dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto?, tengan una activación, requieren de oxígeno, ¿ya? Y todo ese intercambio, ¿cierto?, entre los alimentos, los gases que se hacen dentro de nuestra sangre, hace que también se produzca el dióxido de carbono, ¿ya? Ese dióxido de carbono el que nosotros botamos, eliminamos de nuestro cuerpo. Por eso que esta persona, ¿cierto?, se siente como que respira, llega hasta los pulmones y después bota todo eso, ¿ya? Por eso van a ir conociendo hoy día, ya todo lo que es el sistema respiratorio y cómo está formado. Acá nosotros tenemos, ¿cierto?, el sistema respiratorio, que entra por la nariz, ¿cierto? Tenemos las cavidades nasales, tenemos la faringe, ¿ya? Tenemos la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, ¿ya? Miren la imagen. ¿Ya? El sistema respiratorio, ¿ya?, está formado por vías respiratorias. Estas vías respiratorias, ¿cierto?, son las encargadas, ¿cierto?, de conducir el aire desde el interior hacia el exterior y viceversa. Nuestras vías respiratorias tenemos, ¿cierto?, la nariz, por donde nosotros respiramos, ¿ya? Respiramos. Y es nuestra vía por donde entra todo este oxígeno, ¿ya? Y se va hasta el interior, ¿cierto?, de nuestros pulmones, y aquí es donde después, más adelante, ¿cierto?, ustedes van a ir viendo la función que cumple nuestros pulmones, los alvéolos, todo nuestro sistema respiratorio. Pero es la encargada, digamos, de conducir hacia el interior, ¿cierto? Nuestras vías respiratorias conduce el oxígeno y también lo bota. ¿Ya? Ahora los pulmones son encargados de realizar el intercambio de gases, ¿ya? El intercambio de todos estos gases. Acuérdense que el oxígeno es un gas, ¿ya?
y es decir, intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono entre el aire y el organismo. Nosotros respiramos el oxígeno, ¿cierto?, que está en nuestro medio, y dentro de nuestros pulmones se produce todo este intercambio de gases, ¿ya? Eso ustedes tienen que tener clara en esa parte. Ingresamos nosotros el oxígeno por nuestras fosas nasales y entra a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y se transforma dentro con el CO2, ¿cierto? Porque nuestros nutrientes, todo lo que nosotros comemos, nos alimentamos, necesitan de este intercambio de gases, necesitan de oxígeno para que pueda funcionar nuestro cuerpo, ¿ya? Hay una parte que es muy importante, que es el diafragma, ¿ya? Lean por mientras. Samantha Ruiz. El diafragma es todo esto lo que ustedes ven acá, ¿ya? Todo esto intercostal que está aquí debajo de los pulmones. El diafragma es un tabique, músculo tendinoso, ¿ya? Este es un músculo completo, pero a la vez, ¿cierto?, forma como una cápsula, ¿ya? Y separa las cavidades del abdomen y el tórax. Acuérdense que también, disculpen, aquí nosotros estamos protegidos por las costillas, ¿ya? Por la caja torácica. Nosotros estamos protegidos, pero para que esa caja torácica, ¿cierto?, tenga función, está el diafragma que son un conjunto de músculos, ¿cierto?, cavidades, ¿cierto?, que están, digamos, rodeado toda la caja torácica, ¿cierto?, donde se separa el abdomen. Y estos músculos permiten, ¿cierto?, permiten a la vez que nosotros podamos respirar, porque nosotros cuando respiramos o cuando inhalamos el oxígeno, permite que nuestra caja torácica se eleve y después se relaje, ¿ya? Y esta forma de cúpula, ¿cierto?, permite que la mayoría, ¿cierto?, de las vísceras abdominales, los que se encuentran dentro de nuestro abdomen, ¿cierto?, aprovechen esta protección de las costillas, ¿ya? O sea, nuestras costillas están rodeadas del diafragma, que es un conjunto, un grupo de músculos que está formado a todo alrededor del diafragma, de las costillas, y es la que separa, ¿cierto?, la cavidad abdominal y torácica. ¿Ya? Todo esto. Imagínense, aquí están nuestros pulmones y aquí está la caja torácica. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la ventilación pulmonar? ¿Qué es lo que será la ventilación pulmonar? A ver, le vamos a preguntar a Ariel Azócar. ¿O ya le pregunté a Ariel? No. A ver, Ariel, cuéntanos, ¿qué es la ventilación pulmonar? Ariel, ¿estás ahí? Ah. ¿Qué es la ventilación pulmonar? ¿A qué tú lo puedes relacionar? Cuando nosotros respiramos, ¿Ya? botamos el aire. Exacto, muy bien, Ariel. A eso le llamamos ventilación pulmonar. Es lo mismo que cuando ustedes tienen que ventilar una habitación, ¿cierto? Es donde entra aire y sale todo el CO2, digamos, el anhídrido carbónico que está dentro de esa sala o de esa pieza, ¿ya? Lo mismo pasa con nuestros pulmones, nuestro cuerpo, ¿ya? En los movimientos respiratorios intervienen varios músculos. El diafragma, ya es lo que estaba recién hablándole, ¿cierto? Que está alojado en la base de los pulmones
y los intercostales, localizados entre las costillas. ¿Ya? Ahí mire, observen a esa persona, ¿cierto?, respirando y cómo se contrae el diafragma. Carlos Cárdenas. ¿Ya? Las principales funciones, ¿cierto?, de esta ventilación pulmonar es la inhalación y la exhalación, ¿ya? La inhalación es cuando entra el oxígeno, ¿cierto?, hacia los pulmones, y la exhalación es cuando sale el oxígeno, sale el anhídrido carbónico de nuestro cuerpo. Nosotros, una vez que entra el oxígeno, nosotros no podemos volver a botar oxígeno, sino que botamos otro gas que se llama anhídrido carbónico, ¿ya? Y una vez que los nutrientes llegan a la célula, ya a través de la sangre, acuérdense que todo lo que comemos nosotros, ¿cierto?, esos nutrientes se van a través de la sangre, ¿cierto?, a todas nuestras células del cuerpo, ¿ya? Y ahí es donde deben producir la energía. Pero para que se produzca este proceso, ¿cierto?, de llegar a la célula, ¿cierto?, a través de nuestra sangre, este proceso también requiere de oxígeno. Por eso es importante nuestro sistema respiratorio que funcione bien. Ahora, el diafragma y los músculos intercostales se contraen cuando tú inhalas, ¿ya? Si ustedes están ahí en su lugar en este momento, inhalen el aire y van a ver cómo su diafragma, ¿cierto?, se contrae. Miren, respiren, hagan ese ejercicio, respiren y vean y sientan cómo sus costillas se inflan, ¿ya? Se inflan, ustedes sienten una presión, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, toda esta cavidad torácica, ¿cierto?, se expande, elevando las costillas, ¿ya? Y toda esta presión, ¿cierto?, dentro de los pulmones disminuye y el aire ingresa. Nosotros respiramos, ¿cierto?, inhalamos y todos estos músculos que están aquí en nuestro cuerpo, aquí en el diafragma, ¿cierto?, esto hace que las costillas se eleven y a la vez, ¿cierto?, nuestra cavidad torácica se agranda, ¿ya? Y ahí es donde ingresa, ¿cierto?, todo ese oxígeno a nuestros pulmones. El diafragma y los músculos intercostales también se relajan cuando tú exhalas, cuando tú botas ese aire. Si ustedes ahora, por ejemplo, inhalan, mantienen unos segundos, ¿ya? Y después exhalan, boten ese aire, van a sentir que se bajan las costillas y que se encoge la cavidad torácica, ¿ya? La presión al interior de los pulmones aumenta y el aire sale. Ahí es donde nosotros estamos, ¿cierto?, utilizando nuestro diafragma. Es muy importante que nosotros siempre, toda esta parte que nos protege, ¿cierto?, nos protege los órganos, ya sean la caja torácica, nuestro músculo, ¿ya?, deben estar funcionando bien, porque cuando nosotros no podemos hacer esto de respirar, quiere decir que tenemos un problema, ya sea un problema que venga de nuestros pulmones o un problema que esté en el diafragma. A veces cuando se hace ejercicio también el diafragma, ¿cierto?, y todos esos músculos que protegen nuestra área pulmonar, nos duele, y nos duele cuando nosotros respiramos o cuando hacemos un movimiento, y a veces lo asociamos a que puedan ser nuestros pulmones, que algo está fallando, pero es porque tenemos un músculo, y esos músculos también, digamos, llega un momento que si ustedes hacen mucha actividad física, también esos músculos empiezan a crear más musculatura, más fibra, y ahí es donde empieza, ¿cierto?, también un poquito el dolor en nuestra caja torácica, ¿ya? Pero es por los músculos. Es muy distinto cuando ustedes respiran y les cuesta respirar. Ahí ya hay un problema de enfermedad a nivel bronquial o pulmonar.
Entonces, el aparato respiratorio, ¿cierto? Tenemos una fase de inspiración, ¿cierto? Donde nosotros inspiramos, ¿cierto? Y el diafragma se contrae haciendo que los pulmones se hinchen y después viene el proceso de expiración, donde se contraen aquí estos músculos y hace que los pulmones expulsen ese, ese CO2 que entró en forma de oxígeno y lo transformó, ¿ya? Chicos, hasta el momento entienden cómo funciona el aparato respiratorio. A ver, alguien, me gustaría escuchar a cualquiera hora. Parece que hoy día están medio dormidos, ¿ah? A ver, Benjamín Padilla, cuéntame, ¿qué es lo que has entendido hasta el momento? ¿Cómo se llama esto? El funcionamiento de cómo funciona la caja torácica de la inhalación y la exhalación. Ya, ¿y la hiciste ahí recién en tu casa? Sí, ¿Inhalaste? ¿Y te sí, diste cuenta que la caja torácica se tiende a subir cuando uno respira? sí, como que se aprieta. Que se aprieta, ¿cierto? Pero es donde se empieza a inflar, ¿cierto? A inflar nuestro tórax se infla y después cuando tú exhalas, ¿cierto? Ahí ya se produce un relajamiento de tu músculo. Y en realidad que hay que saber respirar porque hay muchos que respiran por la boca. Ese otro problema, que hay algunos que tienen las fosas nasales de repente obstruida y andan a veces con la boca abierta y andan respirando por la boca. Es a veces un problema también porque puede ser que tengan a lo mejor adenoide metido, interrumpiendo aquí el paso del oxígeno en las fosas nasales. Así que de repente igual ustedes tienen que ver, ustedes tienen que respirar, ¿cierto? Inhalar el aire por la nariz. Y si lo hacen, quiere decir que sus fosas nasales están funcionando bien, pero si no pueden respirar por la nariz es porque puede haber alguna obstrucción, ¿ya? Porque dentro de nuestras fosas nasales, en la vía aérea, tenemos, digamos, adenoides, que son como venitas que se inflaman, ¿ya? Y es al inflamarse, esas se van agrandando, agrandando hasta tapar las fosas nasales, ¿ya? Y ahí es donde las personas empiezan a respirar por la boca. Pero eso es para que ustedes tomen, digamos, conocimiento y también vean y respiren. Por eso es que de repente uno dice, oye, esa persona, ¿por qué hablará así? Habla así como medio que les cuesta, digamos, medio gangoso cuando uno le dice, ¿ya? Pero es porque tiene un problema, digamos, en las vías respiratorias que no está recibiendo el oxígeno como corresponde por la nariz. ¿Ya? En eso ustedes siempre coloquen atención, porque los más chiquititos, sobre todo cuando son pequeños, ahí es donde más se nota esas obstrucciones, digamos, en la vía aérea, ¿ya? Bien, vamos a seguir. Ya, hasta el momento da la impresión que están entendiendo, chicos, bien. Ahora, ¿cómo se produce la ventilación pulmonar? ¿Ya? El movimiento que realiza el tórax al respirar es donde participan varios músculos llamados los músculos respiratorios. ¿Ven? Nuestros pulmones, ¿cierto?, están rodeados, ¿cierto?, de músculos que ayudan, ¿cierto?, para que podamos respirar. Si no tuviéramos músculos, seríamos, digamos, un par de huesos, ¿cierto?, que no tendrían movimiento. Nos costaría mucho respirar. Pero lo más importante son el diafragma y los músculos intercostales, los músculos que rodean toda nuestra caja torácica, ¿ya? La contracción y relajación de estos músculos producen dos tipos de movimiento, que esto es también llamado inspiración y expiración, que al relacionarlo también se le puede decir inhalación y la exhalación, ¿ya?
Los músculos, ¿cierto? Intercostales se encuentran aquí, entre las costillas. Todo esto son músculos intercostales. Tenemos músculos acá arriba, ¿cierto? En nuestros hombros hasta la caja torácica, ¿ya? Y aquí tenemos todo esto que sujeta a la caja torácica, es el diafragma, ¿ya? Y ahí es donde están esos músculos que nos ayudan a poder respirar. A veces le ha pasado a ustedes, por ejemplo, que de repente comen mucho o de repente están lo más bien y sienten como que el aire les falta y uno trata de respirar y no puede. Eso es producto a veces de que el diafragma puede estar, digamos, agotado. No sé si le ha pasado a ustedes. ¿Le ha pasado, chicos, eso? Que a veces les cuesta respirar. Es como que se ahogan. A ver, Valentina, ¿has sentido tú esa sensación a veces de poder, por lo menos a mí me ha pasado, pero no es que sean mis pulmones, no es que, sino que es algo extraño que a uno le pasa. A uno le pasa eso de que cuesta que uno respire, cuesta, así como que uno dice, ay, me siento como ahogado, no puedo respirar, pero es producto a veces del mismo sistema, ¿cierto? Nervioso, que hace que el diafragma, ¿cierto? No funcione o está descoordinado. Entonces ahí es donde nosotros respiramos, inspiramos, ¿cierto? Y a la vez también produce, ¿cierto? Que no podamos, ¿cierto? Mover nuestro diafragma como corresponde en la respiración, ¿ya? Mire, yo no recuerdo que me haya pasado eso. No, nunca te ha pasado. Creo que no. Pero, ¿y no has sentido, por ejemplo, no has escuchado que a alguien de tu familia le haya sucedido? Ay, sí, porque a mi primo le pasaba, pero Claro, sí es producto del diafragma. El diafragma es cuando uno dice, hoy sabe que, y uno le echa lo primero la culpa, dice, será mis pulmones, será el corazón. Pero no, es el diafragma. Es como que nosotros no podemos recibir el oxígeno como corresponde. Entonces, ahí es donde el diafragma produce unos movimientos medio extraños. Pero en el fondo no es, digamos, el corazón ni no es tampoco los pulmones. Es una forma de movimiento nomás que se produce. Pero a veces uno se asusta porque uno dice, ay, pero si no puedo respirar, uno se ahoga. Se ahoga y en realidad que cuesta respirar porque es como que en realidad si no funciona bien esta parte del diafragma, no ayuda en nada, digamos, a que entre bien una respiración. O sea, el diafragma tiene que funcionar para que nuestro cuerpo funcione. Dime, hijo. Es que a mi mamá igual tiene la respiración pesada, pero es más que nada porque ella es asmática. Sí, pues. Cuando las personas son asmáticas, eso ya es un producto, digamos, en la parte bronquial, pues. Y ahí es donde se produce ese cansancio, ¿ya? Pero ese cansancio, cuando a ellos les cuesta respirar, eso es lo que a uno le pasa. Uno siendo una persona que no tenga asma, cuando el diafragma no funciona bien, uno se siente que se ahoga, siente que le falta el aire, que no puede respirar. A lo mejor también puede ser de repente por una alergia, por algo, pero en realidad sí, cuesta mucho. Yo me imagino las personas asmáticas se deben ahogar mucho. Por eso ellos necesitan muchas veces de estos inhaladores que venden, para haciéndose puff, digamos, para que pueda abrirse y despejarse los bronquios. En realidad que cuesta mucho. Tienen que cuidar a las personas que tienen a su alrededor, ¿cierto? Y son asmáticas, chicos. Ya, aquí entonces, aquí le dice que la inspiración, ¿cierto? Durante este proceso de la inspiración, que es la entrada del aire a los pulmones, el diafragma se contrae. ¿Ve? Eso es lo que normalmente debe pasar, ¿cierto? Cuando el diafragma se contrae y baja. Y al igual que los músculos intercostales, ¿cierto? Ayudan a elevar las costillas. Las que se separan, ¿cierto? De aquí, en esto se separan las costillas y se pueden, digamos, elevar. Y ahí es donde nosotros podemos, digamos, entrar nuestro oxígeno a nuestro cuerpo.
¿ya? Ahora, en el proceso, ¿cierto?, de de expiración o exhalación, ¿cierto? Durante la expiración, el diafragma se relaja y ahí sube. Y ahí nosotros, ¿cierto?, botamos todo el aire y se relaja nuestro diafragma. Y los músculos que están en nuestros costados, ¿cierto?, se relajan, lo que permite el descenso de nuestras costillas. Es como que nos quedamos así sin aire, nos adelgazamos de un tiro, ¿ya? Botamos el aire, ¿ya? Ahí es donde se produce ese relajamiento de los músculos. Y esto permite que los pulmones se contraigan y el aire que queda salga de ellos. Y ahí nuestros pulmones botan todo el aire a través de nuevo de todo el proceso, ¿cierto?, de nuestra tráquea, nuestras fosas nasales, y se bota todo el aire que quedó sobrando en nuestros pulmones. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se produce este intercambio gaseoso? ¿Ya? Aquí nosotros tenemos un pulmón. Miren el pulmón, es fibroso y esponjoso, ¿ya? Este pulmón, ¿cierto? Primero que nada, para llegar al pulmón necesitamos la tráquea, ¿ya? Y también están los bronquios primarios, que son estos que unen al pulmón, ¿ya? Esta partecita, digamos esto como un tubito, eso se llama bronquios primarios. Esto que está dentro del pulmón es lo que se llama un árbol bronquial porque es igual a un árbol, ¿ya? Y estas ramitas, digamos, del pulmón es lo que nosotros le llamamos los bronquiolos, a todas estas ramitas, ¿ya? Todas estas ramitas, estos son los bronquiolos. Ahora, si nosotros sacamos este bronquiolo pequeño y lo llevamos acá, ¿ya? Este bronquiolo, ¿cierto? Aquí vemos nosotros el aire, ¿cierto? A ver si puedo, ya, aquí. Nosotros, ¿cierto? Este mismo bronquiolo, este bronquiolo chiquitito que está aquí, lo llevamos a este grande. Miren, aquí ingresa el oxígeno, ¿cierto? Y pasa por estos otros bronquiolos respiratorios, que son estos otros tubos, ¿ya? Pero estos tubos son pequeñísimos, imagínense. Porque esta rama grande, ¿cierto? Ese es el bronquiolo terminal y pasa después a los bronquiolos respiratorios. Y este conjunto se llama saco alveolares, ¿ya? Y este pequeño, ¿cierto? O este pequeño que está aquí, ese se llama alvéolo. Esos son los alvéolos. Y ahora, a través de ellos, ¿cierto?, permite el paso del oxígeno. Miren, acá en la otra imagen. Entra, ¿cierto?, el oxígeno, porque aquí tenemos el oxígeno nosotros. Entra el oxígeno, sigue hacia los pulmones, ¿cierto? Y entra por el árbol bronquial, ¿ya? Y para entrar a ese árbol bronquial, ¿cierto?, se va ese oxígeno derecho a los sacos alveolares, ¿ya? Aquí en este saco alveolar, ustedes se preguntarán, ¿y cómo entró todo el oxígeno? El camino que recorrió fue a través de los vasos capilares. Mire, aquí está sacado, este es un alvéolo, ¿ya? Y dentro de este alvéolo está el torrente sanguíneo, ¿ya? Imagínense, aquí está el torrente sanguíneo. Y este torrente sanguíneo está lleno de glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos nuestra sangre, ¿cierto? Y aquí por la sangre es donde entra el oxígeno. Y ese oxígeno, ¿cierto?, se transmite por nuestra sangre, por todo nuestro cuerpo. Por todas las células de nuestro cuerpo se transmite este oxígeno a través de la sangre. Y aquí es donde se produce esa transformación de gases, ¿ya? Donde nuestra sangre absorbe todo el oxígeno y después vuelve el proceso hacia atrás, ¿cierto? Eliminando todos los desechos y el CO2 o el anhídrido carbónico
a través del mismo proceso como entró, de los alvéolos, de aquí de los alvéolos, ¿cierto? Pulmonares, vuelven a salir por los bronquiolos respiratorios hasta fluir, ¿cierto? Fuera del pulmón y pasar por la tráquea y lo botamos por nuestra nariz. Imagínense en este pequeño alvéolo, en este pequeño, porque es muy pequeño, imagínense si aquí está el pulmón, aquí están todo el árbol bronquial, están los bronquiolos, todo esto, estas ramitas, ¿cierto? Bronquiolos respiratorios. Y recién aquí en las puntitas están los sacos alveolares y recién dentro de esos sacos hay un alvéolo, ahí es donde en el alvéolo se produce todo ese intercambio gaseoso que se va a través de la sangre, por todo nuestro cuerpo. Ese es el camino. Por eso, la flecha roja, ustedes le está indicando el camino que recorre después el CO2. Una vez que se transformó en CO2, vuelve todo el camino por donde entró el oxígeno, se va el CO2. ¿Ve? Aquí está todo, de ambos pulmones. ¿Ya? Por eso dicen los alvéolos, a través de ello el oxígeno que proviene desde el exterior, ya lo que nosotros inhalamos, ingresa a la sangre para llegar a todas las células del cuerpo. Todo nuestro cuerpo está, chicos, necesitado del oxígeno. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que no necesite el oxígeno, todo nuestro cuerpo. Y además, el dióxido de carbono y el desecho generado en las células, porque nuestras células, digamos, son nuestra fábrica donde lo que sirve se lo dejan y lo que no les sirve lo botan, ¿ya? Y ahí se produce cierto desecho generado por las células que viajan a través de la sangre y sale hacia los alvéolos para realizar el viaje inverso del oxígeno. Todo lo contrario, ¿cierto? Lo que hizo el oxígeno, una vez que está todo, digamos, almacenado ese oxígeno, el CO2 o el anhídrido carbónico, ¿cierto? Se devuelve por el mismo camino, el dióxido de carbono, ¿ya? Ese dióxido de carbono se devuelve, ¿ya? Hacia el exterior. Y a todo este proceso se le llama intercambio gaseoso, ¿ya? Todo ese proceso se llama intercambio gaseoso. ¿Ve? Este es el paso que hace, digamos, hacia un alvéolo. Estos son los alvéolos, los sacos alveolares, pero se encuentran tan pequeñitos, miren. Imagínense, están rodeados como por mallas, y esas mallas son, digamos, el torrente sanguíneo que pasa por cada alvéolo, ¿ya? Ese torrente sanguíneo. Lo importante que es, ¿cierto? O sea, en el fondo somos el sistema respiratorio como una máquina. Una máquina. Chicos, ahora vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver un video. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Y vamos a ver un video para que... ¿Y no puedo sacar captura anterior? ¿Ah? ¿No alcanza a sacar captura? Ah, pero después yo te paso. Veamos el video primero, ¿ya? Y de ahí volvemos. Vamos a ver el video, Bueno. ¿ya? No te preocupes, si después yo le voy a enviar igual, chicos, todo el material. Ahí. El video. Espérense un poquitito. Ah, esta cuestión. Ya. ¿Lo ven? Sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ya. Esperen, es que no sé por qué se está adelante, ya. Vamos a ver. Ahora ustedes me dicen si se escucha. ¿Se escucha? ¿Alguna vez se han preguntado para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos?
Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Ya, chicos. Ya. Woo! Adapted Mind Math! Come explore the site with me. I'm in first grade, so I'll pick Hace that. un poquito, quedó prendido algo. I can click here to get an explanation from over. Ya. Ahora sí. Ya, chicos, ahora sí. Se había pegado el video. Ya. Entonces, chicos, lo que hoy día, ¿cierto? Ustedes lograron entender, ¿cierto? Que el aparato respiratorio, ¿ya? Permite la entrada de oxígeno al cuerpo y permite la salida del dióxido de carbono del cuerpo. ¿A través de qué? De las vías respiratorias, ¿ya? ¿Y cómo conduce el aire hasta los pulmones esta vía respiratoria? Es a través de las fosas nasales, ¿cierto? Y la boca, donde nosotros podemos entrar el aire, el oxígeno, se dirige hacia la faringe, pasando por la laringe, y pasa este oxígeno también, este aire, por la tráquea, y llegando a los bronquios y bronquiolos, ¿ya? ¿Y cuál es la función aquí de los pulmones? Que en los pulmones se produce el intercambio gaseoso, ¿ya? ¿Y a través de qué? A través de los alvéolos pulmonares, ¿ya? Esto es lo más importante. Ustedes este mapa conceptual después en su cuaderno, chicos, lo pueden escribir, porque aquí está toda esta materia, digamos, del sistema respiratorio, ¿ya? Yo les voy a enviar a ustedes las diapositivas, la clase, ¿ya? Y les voy a enviar también una evaluación formativa, en la cual ustedes me tienen que responder en el mismo programa Word y me la van a enviar después a mi correo. Yo le voy a mandar todas las especificaciones, ¿ya? Esa evaluación formativa no lleva nota, pero sí me va a servir a mí para poder ver si ustedes han logrado aprender toda esta materia que hemos estado viendo, ya de la unidad 1. En la página 32 y 33 de su texto, ustedes van a responder esta pregunta. ¿Por qué creen que es importante tomar medidas para prevenir la contaminación del aire? ¿Por qué creen ustedes que es importante tomar esas medidas? ¿Qué pasa si tenemos el aire contaminado? ¿Qué sucede? ¿Ya? Eso ustedes lo van a responder.
y en base a la página 32 y 33, y en su cuaderno de actividades, en la página 28 y 29 van a trabajar. Ya chicos, estamos en la hora. Yo espero, ¿cierto?, que ustedes se coloquen al día. Miren, Emilia, si no tienes tus cuadernos, ¿cierto?, con las clases pasadas, ya acuérdate que dentro de la plataforma, ¿cierto?, del colegio, o en YouTube del colegio, en el canal, también están las clases grabadas, ¿ya? Y ahí puedes buscar la información que necesitas. E incluso en tu correo yo siempre le he enviado todo el material y por lo tanto ahí puedes también sacar la información que necesitas. Si no tienes tu libro o tu texto en el Mineduc, ¿cierto? En la página en internet puedes descargar tu texto también. Así que no te preocupes por eso. Lo importante es que cuando resuelvan su evaluación formativa sean lo más honesto posible y lo más franco, ¿ya? Bueno, en este momento, chicos, lo único que les voy a pedir que ustedes coloquen en el chat que están presentes. Pongan un sí. Yo les voy a preguntar ahora, ¿ustedes están, las personas que están aquí, están presentes? Coloquen sí para que quede grabado que ustedes estuvieron en clase, ¿ya? Bien, eso. Muchas gracias, chicos. Y esperando, ¿cierto?, que nos volvamos